Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a ver cómo trabajar con bases de datos SQLite. Sé que Titanium hace tiempo ya que creo que tiene su propia forma de trabajar con bases de datos. Eh, Creo que hay otros tipos de bases de datos también con los que se puede trabajar con Titanium. Probablemente lo que yo les explique no sea lo que se está ocupando ahora o lo más óptimo, pero se los voy a enseñar igual porque es lo que se hacía al principio en las primeras versiones de Titanium, que posteriormente fueron cambiando probablemente, pero hasta el día de hoy me ha servido súper bien, así que les voy a traspasar ese conocimiento. Ustedes verán si lo ocupan y lo mejoran, o no lo ocupan. Bueno, para trabajar con estas bases de datos yo recomiendo, para los que tengan Firefox y para los que no, que lo descarguen, instalar una extensión que se llama SQLite Manager. ¿Cómo la instalan? Se van a complementos, extensiones y aquí la buscan. Buscar complementos y buscan SQLite Manager o SQLite y el sistema les mostrará todas las extensiones que hay. El SQLite no me aparece a mí porque ya lo tengo. Ya, aquí está. El error que me apareció al principio, no sé si lo alcanzaron a ver, decía que no encontraba una base de datos que estaba guardada por defecto. O sea, la última base de datos que abrí, perdón. Porque la borré. Por eso ya no está. Ya, vamos a crear una nueva base de datos. Se va a llamar dbtest igual que mi proyecto. No es necesario que le pongan la extensión SQLite. Aquí dice que automáticamente se va a añadir. La creo en el escritorio. Y aquí voy a crear una tabla que se va a llamar usuarios. Va a tener un ID de tipo entero. Va a ser clave primaria. Y nombre. Un varchar. ¿Ok? ¿Estoy seguro que quiero crearla? Sí. Y aquí me crea la tabla. ¿Cierto? No tiene ningún valor ni nada. Ya. ¿Qué hago con este archivo SQLite? ¿Cómo lo trabajo en Titanium? Voy a mi proyecto y tengo que crear la base de datos aquí dentro del directorio assets. Ya todo lo que sea base de datos, fotos, música, multimedia en general, se crea aquí. Voy a crear un directorio que se va a llamar database y dentro del directorio voy a dejar mi base de datos que creé aquí. Ya, aquí está. ¿Cómo trabaja Titanium con estas bases de datos? Lo que hace Titanium es instalar esta base de datos y crea una copia y trabaja en la copia, que la copia va a estar internamente en el simulador en este caso. Ya no es que escriba directamente en nuestro archivo, escribe en una instancia que se crea para el simulador. Y ahora se lo voy a explicar con un ejemplo. Lo primero que hay que hacer al momento de inicializar nuestra aplicación es instalar esta base de datos. El sistema, si detecta que esa base de datos ya está instalada, no la va a volver a crear. ¿Ya? Por eso es importante que siempre llamen al ¿cómo se llama? A instalar la base de datos a esa función que van a crear para que el sistema sea lo primero que haga. Ya, voy a inventar una función que se va a llamar instala base de datos, por ejemplo, o base de datos. ¿Qué va a hacer esto? Creo una variable que va a llamar la función de Titanium install ya ti.database.install. Le especifico la ruta de mi archivo SQLite, que es esta de aquí. Aquí no es necesario escribir app assets porque Titanium solito sabe que lo que yo voy a instalar ya está acá adentro, lo asume. Entonces voy directamente a database y al nombre de mi archivo, dbtest.sqlite. Luego, el segundo parámetro, le tengo que dar un alias, un nombre, que lo voy a poner dbtest.
Después de esto, bueno, voy a aprovechar de dejar un mensaje que va a decir base de datos instalada. Y además otro más que me diga la ruta en donde guardé donde se instanció esta base de datos, donde se creó. Get file. Y después cierro conexión con mi base de datos. Esta función la tengo que llamar, como les dije, al inicializar mi aplicación. Guardo los cambios, voy al Titanium y compilo. A todo esto, tengo una versión un poquito vieja del App Accelerator, ya que ya no es App Accelerator Studio, ahora es Axway Studio. Ya yo creo que ustedes saben que Axway compró App Accelerator. Y hace poco que cambió su App Accelerator Studio. Ya, base de datos instalada, como fue que lo escribí. Y esta es la ruta en donde me instaló mi base de datos. Que fíjense que la agregó con extensión .sql. Ya, yo quiero revisar mi base de datos. ¿Cómo lo hago? Voy al Firefox, abro el SQLite Manager, me dice que ya no existe el archivo tanto porque lo moví, y voy a esta ruta. Ya, está en Users, Developer, ya, vamos por parte. Abrir, vamos a mi usuario, Library, que yo lo tengo en español, así que es biblioteca. Después, Developer, Core Simulator, Devices, vamos para allá. Developer, Core Simulator, Devices, y aquí están todos los dispositivos, son muchos. Y hay que seguir el que indica acá, 94DB. 94DB. Probablemente ustedes tengan una forma mucho más óptima de llegar a la ruta que yo. Si es así, muy bien. Data containers, data, application. Luego es 2C586. 2C586, esta. Ya, aquí ya estoy dentro del simulador. Dentro de las carpetas del simulador. La que me interesa es Library, Private Documents, que esta la voy a anclar aquí para tener un acceso directo. Y aquí dentro está nuestra querida base de datos. Vamos a revisarla. Usuarios, y aquí está. La tabla usuario ya está vacía. Ahora, ¿cómo poblo esto? Vamos a cerrar en el Security Manager. Voy a cerrar Firefox completo. Ya en la vista vamos a crear un text field con un botón que me permita a mí guardar un nombre de usuario. Primero voy a ir a los estilos, ya que aquí necesito darle top 50, layout vertical para dar un poquito más de espacio. Ya que si se acuerdan, en mi primer video creo que les expliqué el tema de los layouts, porque si no voy a crear un botón y un text field en este mismo espacio. Así que el layout vertical me permite ir generando objetos de arriba hacia abajo, que parta del top 50, no sé, por aquí más o menos. Y además el text field, todos mis text fields, quiero que tengan esta distancia, top 10. Border, esto es importante. Style, porque si no lo pongo no voy a ver el text field. Input, border, style, rounded. Además quiero que su ancho sea de 300 y su alto sea de 40. Y eso nomás. Creo que esto lo escribí bien, ¿cierto? Sí. Ya, ahora voy a crear mis objetos. Mi text field con ID usuario y mi botón con ID guardar, que va a llamar a una función que se va a llamar guarda usuario,
el botón va a decir guardar. Y esta función, ¿qué va a hacer? La vamos a crear aquí, guardar usuario. Voy a capturar lo que yo ingrese en este text field, usuario, creo una variable usuario y le asocio el valor. De aquí, ¿qué hago? Voy a insertar el registro. Lo primero que tengo que hacer es abrir mi base de datos, siempre hay que hacer esto. Open, ya aquí es open, ya no es install. Llamo al alias que está aquí, dbtest, y luego voy a hacer el insert, db.execute. Ustedes obviamente en la práctica tendrán que validar que los valores no existan, que no se ocupe el mismo ID, que el nombre no exista, etc. Aquí estoy haciendo algo bien simplificado como para que entiendan cómo insertar. Insert into, el nombre de la tabla, que los usuarios, los campos que voy a insertar, values, y que voy a meter dos variables. Un signo de pregunta se hace. Y las variables van aquí en el mismo orden. El ID va a ser el 1, lo voy a poner en duro, y el nombre va a ser lo que capture del texto, usuario. Luego de eso cierro y voy a poner una alerta aquí que me diga registro almacenado correctamente. Guardo. Y tengo que compilar. Voy a aprovechar de compilar con LiveView. Ojo, que cuando ustedes hagan un cambio a esta base de datos de aquí, a la SQLite, a la principal, por ejemplo, agreguen una nueva tabla, un nuevo campo, etc., tienen que volver a compilar el Titanium, ¿ya? Porque si están en LiveView, la base de datos no se vuelve a crear. Pero mientras no haga nada en este archivo, puedo ocupar el LiveView sin volver a compilar todo de nuevo. Y aquí está lo que hice. Voy a ingresar mi nombre, Miguel, y voy a guardar. Registro almacenado correctamente. Ok. Y ahora voy a revisar mi base de datos para ver que el registro realmente está dentro. Ojo que aquí también hay varias funciones de database que puedo devolver las row affected, que son los registros afectados, para que ustedes realmente validen si se aceptó el registro o no. Por ejemplo, si se afectó una fila, ahí recién pueden poner que el registro fue almacenado. Si no, ponen error, no se pudo almacenar, etc. Eso ya queda a criterio de ustedes. Voy a abrir el Firefox de nuevo, que lo cerré. SQLite Manager me dice que este archivo ya no existe. Vamos a revisar aquí el anclado, que es este de aquí. Y si revisamos en la tabla de usuarios, me dice que está el ID 1 con nombre Miguel, o sea que me guardó el registro. Y de esta forma ustedes pueden ir viendo los cambios que se hacen en la base de datos con esta aplicación. Ya, pero ahora yo quiero ver dentro del Titanium el registro que guardé. Lo voy a mostrar en la consola. Voy a hacer una función que se va a llamar muestra usuario. ¿Qué voy a hacer aquí? Vuelvo a llamar a la base de datos, dbtest, y ahora voy a crear una nueva variable, rs de result, que es db.execute, y vamos a hacer un select id y nombre from usuarios. ¿Ya? ¿Cómo yo recorro esto? While rs.isValidRow, o sea que mientras existan datos, yo voy a crear una variable, no, mejor no, voy a hacer simplemente un typeinfo que me diga id es igual a rs.field0, que hace referencia a este índice. Yo también podría ponerle field by name y poner el nombre del campo. Yo prefiero poner el índice. Y nombre rs.field1, que sería el segundo índice. No.
Y aquí tengo que escribir rsnext para decirle al sistema que después de este registro consulte por el siguiente y por el siguiente y por el siguiente hasta que ya no hayan más datos y cierro la conexión al final. Creo que está todo bien aquí. Sí. Y ahí tengo que llamar a esta función, muestra usuario. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a cambiar este doClick, que es el que viene con Titanium, por mi función. Muestra usuario. Ya, si revisamos aquí, debería aparecer acá abajo lo que yo he guardado, al pinchar aquí. Pincho y ahí está. ID 1, nombre Miguel. Y de esa forma ya les enseñé cómo insertar en la base de datos y cómo mostrar la base de datos. Espero que les sirva mucho. Y muchas gracias por la atención.